Continuando con la lectura del día de ayer en el Catecismo de la Iglesia Católica, veremos ahora la creación como obra de la Santísima Trinidad, aspecto que hemos ya discutido, más que discutido, hemos conversado, que aunque no aparezca la palabra Trinidad en la Sagrada Escritura, hay muchas otras palabras que tampoco aparecen y sin embargo son de un uso para una comprensión mayor. En el 290, tomando en consideración ayer la lectura de que los tres primeros capítulos de la Sagrada Escritura nos muestran en el libro del Génesis la obra maravillosa de la creación, de lo creado visible e invisible. Hoy la lectura del Génesis nos dice así: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas palabras, en esta frase. La primera, Dios es eterno. Él ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es el creador. Alguna vez ya habíamos visto la diferencia entre crear, la diferencia entre descubrir, la diferencia entre inventar, y entonces nos recalca el verbo en hebreo, bara. Ese bara, que es sacar de la nada, tiene por siempre sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula cielo y tierra, depende de aquel con mayúscula que le da el ser. En el principio existía el verbo, lo dice San Juan, segunda persona de la Trinidad. Vamos viendo las funciones, ¿se acuerdan? Dios Padre crea, Dios Hijo salva, Dios Espíritu santifica. En el 291 nos vuelve a confirmar este aspecto. En el principio existía el verbo, y el verbo con mayúscula era Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Colosenses 1, 16, 17. La fe de la Iglesia también afirma la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida. Esto lo dice el credo de Nicea Constantinopla. El Espíritu Creador, vení Creator Espíritu. Él fue la fuente de todo bien en la liturgia vicentina, en el himno del Tropario de vísperas, en la fiesta de Pentecostés. La acción creadora del Hijo y del Espíritu está insinuada en el Antiguo Testamento, en el Salmo 33, versículo 6, en el Salmo 104, versículo 30, en el Génesis 1, del 2 al 3, y se revela en la Nueva Alianza. Inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia que solo existe un Dios. Él es Padre,
es Dios, es el creador, es el autor, es el ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, que se atribuye precisamente Hijo y Espíritu, que son como sus manos. De aquí que el gran padre San Irineo de León señala en su obra contra los herejes que la creación es obra común de la Santísima Trinidad. El mundo ha sido creado para gloria de Dios, que es este fundamento. Es una verdad fundamental que la Escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, es decir, toda su creación tiende a ser su creador. Dios ha creado las cosas, explica San Buenaventura, padre también de la Iglesia. Non propter gloriam augendam sed propter gloriam manifestandam et propter gloriam suam comunicandam. No sirve para aumentar la gloria. Dios no necesita aumentar la gloria, sino para manifestar quién es Dios y comunicar quién es Dios a través de la creación. Esto salvaguarda algo que nosotros y mucha gente puede decir: bueno, si Dios crea la naturaleza para que la naturaleza le reconozca como su creador, es para exaltarlo por lo que sus criaturas recibieron. No. La creación fue dada por Dios para que en ella se comunicara quién es Él, porque Dios no necesita aumentar su gloria. Por eso cuando alguien dice que Dios no existe, si Dios no existe para Él, pues no existe para Él, aunque exista para nosotros. Dios no necesita del conocimiento de la gente para creer en Él. Y no es esto soberbia, sino que a través, repito, de la naturaleza, Él se manifiesta con el resplandor de su gloria. Entonces esto va a ser agradable a Dios. Así te voltees de cabeza, así es, le digas por eso a veces nos critican a nosotros los católicos, porque hemos entendido la palabra sacrificio en el agrado a Dios como para que me vea bien o Dios sea reconocido como el que hace las cosas. No, señores, no es ese diálogo. No es ese diálogo. No es a cambio de un pago o un intercambio, tú debes reconocer que yo soy Dios. No. Dios se da a conocer a través de la creación. Así. Pero entonces, ¿cómo agradamos a Dios? El único que es agradable a Dios es su Hijo Jesucristo, que vino a dar la vida por todos, porque ninguno de nosotros le llegamos a los talones a Cristo, ni siquiera los santos. Entonces, fíjense cómo aquí, al escuchar este texto, nos queda muy claro lo que a veces intercalan los famosos racionalistas. Pues qué chiste tiene que Dios crea a sus propios súbditos para que le reconozcan. No es por ahí. No, al contrario. Dios se da el gusto, ni se da el gusto. Dios, para comunicarnos quién es, le da a su criatura la creación de Dios. Ya, eso es todo. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad.
aperta mano clave amoris creatore prodierent. Dice, abierta, eso significa, abierta su mano con la llave del amor, surgen las criaturas. Escuchen lo que dice Santo Tomás de Aquino. Abre su mano con llaves de amor, donde surgimos nosotros. En pocas palabras, Dios se da a manos llenas. El solo verdadero Dios, en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que otorga a sus criaturas con libérrimo designio, con la libertad que Él quiere. Eso quiere decir libérrimo. Con la libertad que Él quiere como designio, justamente desde el comienzo del tiempo, creó de la nada una y otra criatura. ¿Por qué entonces Dios creó la criatura? Pues pregúntase. La gloria de Dios consiste, escuchen esto, en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para los cuales el mundo ha sido creado. La gloria de Dios consiste en que se realice la manifestación de lo que Él crea. Pero no me imaginen ese Dios como un rey con súbditos que todo el tiempo lo están alabando o lo están llenando de objetos para reconocerlo como Dios. No, Dios no es eso. Dios nos da a conocerse, o se da a conocer por todo lo que nos rodea. Y dice, hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Aquí está la conclusión. Ustedes que tienen miedo a morirse, centren su visión en la vida eterna. Digo, se los digo porque te vas a morir. ¿Ay, ahorita? Sí, ahorita. Pero tu premio es la visión de Dios. Pero no me podría esperar unos días porque no te puedes esperar. ¿Y a dónde me va a llevar? Pues a donde la vida, donde ya no hay sino la contemplación, donde existe la esencia del amor. Pero y si no me lleva ahí, pues entonces qué poca esperanza tienes. Es que no habría manera de que me lo dejara para otro día. ¿Y qué vas a hacer aquí durante todo ese tiempo? Pues yo creo que es tiempo de ponerme en paz con los demás. Tuviste 60 años de estar para con los demás, ¿no crees que en 3 meses vas a estar en paz con los demás? Por favor. Y si Dios es Dios de la vida, no nos va a llevar a la muerte, nos va a llevar a la vida eterna. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuanto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. La vida eterna, dice San Irineo. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, sea por fin todo en todas las cosas.
procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Volver a la casa del Padre. Cuarto punto, el misterio de la creación. Dios crea por sabiduría, pero sobre todo también por amor. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Esto no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad, porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad. Lo que no existía fue creado. Cuán numerosas son tus obras, Señor. Todas las has hecho con sabiduría, dice el Salmo 104. Bueno es el Señor para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras. Salmo 145. Creemos que Dios no necesita nada preexistente, ni ninguna ayuda para crear. A ver, entonces aquí viene un texto que está al principio, pero como ustedes no lo leen, se los voy a leer en el libro del Génesis. Capítulo 1 del Génesis. Dice así: capítulo 27, capítulo primero, versículo 27. Lo voy a poner para que lo lean, del libro del Génesis. Génesis capítulo 1, versículo, me voy a ir al versículo 26. Fíjense bien, porque aquí para algunas comunidades que se dicen cristianas, no les entra muy claro el lenguaje. Versículo 26. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. A ver, Dios dijo, singular o plural. Dios dijo, singular o plural. Plural es muchos, singular es uno, plural o singular. Dios dijo. Singular. Plural. ¿Me preguntas o me dices, Mike? Es plural. 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 ¿Singular o plural? Plural. Dios dijo, pretérito. Dios dijo. Plural. Si hubiera sido plural sería dijeron. Singular. Singular o plural. Singular. Dios dijo
Vayan a estudiar español y luego hablamos entonces, porque si no. Dios dijo, singular o plural. Dios dijo. Singular. Dios dijo. Pero luego viene, hagamos de hacer. Hagamos, plural o singular. Plural, hagamos. Plural, hagamos. Aquí parece una contradicción. ¿Con quién estaba Dios para decir hagamos o a quién le pidió asesoría o cómo estaba? No. Es que hay un pronombre que ya no se utiliza en primera persona, que parece plural y que a la antigüedad se llamaba nos, que es singular y es primera persona. Nos significa e incluye el cuerpo y el alma. Nos, toda la persona. Entonces, cuando dice hagamos, no es plural, sigue siendo singular. Al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y aquí viene el 27, por eso hago específico esto. Y Dios creó para al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó, ahora sí plural, hombre o varón y mujer, y los bendijo, plural, diciéndoles a los dos, sean, no sé, sean fecundos, multiplíquense, plural, llenen, plural, sometan, plural, dominen, plural, etc. 29. Yo les doy, no dijo les damos. Dios miró, primera persona singular, todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana, este fue el sexto día. Y luego voy a concluir con el primer capítulo para entonces hablar con el segundo. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día Dios concluyó, terminó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Después de crear al hombre y a la mujer, no creía nada. Aquí está el segundo relato de la creación. Pero todas las traducciones son individuales. En el versículo 18, capítulo 2, no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Primera persona. Por eso es la conjugación, que
que entendemos que no es un plural, sino un así, yo, tú, vos, nosotros, ellos, etc. O había en el lenguaje. Nos. Y el Espíritu Santo decide dar. Pero es singular. ¿Queda claro? Sí. 296. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia persistente? Un artificio humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que él quiere. Termino con esto. La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así, la madre de 7 hijos macabeos nos alienta al martirio. Yo no sé cómo aparecieron en mis entrañas, ni fui yo quien les regaló el espíritu y la vida, fíjense, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, les devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miran con ojos por sus mismos, por ustedes mismos, porque ahora no miran por ustedes mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada, ¿verdad?, lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado hacia la existencia. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 22, 23 al 28. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro. Por eso hablamos del dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los... ¿Van dándose cuenta cómo se hilan estas proclamaciones en las palabras de la fe? Y luego dice, y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Aquí está la respuesta del gozo que estamos viviendo. La vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que la ignoran. Último número, 299. Porque Dios crea con sabiduría. La creación está ordenada. Todo lo dispusiste con medida, número y peso. Sabiduría 11:20. Creada Él y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible, la creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Ciertamente no son sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad y vio Dios que todo era bueno. Toda la creación siempre ha sido buena, porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre. Todo fue hecho para nosotros.
Fue creado por Él. Por Él nada hubiera sido creado, pero para su criatura el hombre. Como una herencia que le es destinada y confiada, la Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación comprendida, la del mundo material. Toda la creación tiene que ser defendida. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos. Su grandeza no tiene medida. Pero porque es el creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Según las palabras de San Agustín, Dios es superior, sumo meo et interior íntimo meo. Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más íntimo, hondo de mi intimidad. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura, a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa en respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Ama a todos los seres y nada de lo que hiciste aborrece, pues. Si algo odiases, no lo hubieras creado, porque Dios en esencia es amor. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabado de las manos del Creador. Fue creado en estados de vía, en camino a la perfección, en que el hombre intervenga para hacerla en su libertad, administrarla y hacerla mejor. No somos muñecos. La transformación existe en manos del hombre hacia una perfección última todavía por alcanzar a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación a esta perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando por fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas. La libertad no se va a quitar del hombre. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta y inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place le realiza. Y de Cristo se dice, si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Podemos encontrarnos aquí con ciertas conjeturas, como siempre. A ver, si Dios todo lo mueve y si por Él no se mueve la hoja del árbol, entonces estamos a la voluntad de Dios. No es lo que trata de decir este texto. Lo que trata de decirte el texto es que tú tienes injerencia en el universo para modificarlo en su comportamiento. Dios ha creado un principio y tiene su plan, pero su plan no es menor al tuyo. Cuando tú alteras los planes de Dios por tu malentendida libertad, Dios respeta tus decisiones. Por ejemplo, Dios no inventó la guerra, ni inventó las armas. ¿Pero por qué existe? Porque Dios quiere la guerra. Su pueblo también fue lleno de
esclavitud por los egipcios, por los fenicios. A su hijo propio lo crucificaron. Entonces, no es que el Señor le diga a la criatura, tienes que tener esto para demostrar mi grandeza. No, tú en tu libertad haces lo que tú quieres. Yo tengo mi plan, que a veces no es tu mismo plan. ¿Cuándo instauraré ese plan? Cuando yo quiera, porque ahorita tú mismo estás acabando con lo que yo te he dado. No estás cumpliendo el pacto que hicimos. Y si es un pacto de ayuda. Pero no se está castigando, no está castigando a Dios al ser humano con esas guerras, con esa pobreza. No, no es Dios quien castiga al ser humano. Es el ser humano que se castiga a sí mismo por no completar la obra de Dios. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No anden pues preocupados diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber. Ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo esto. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Dios es el Señor soberano de su designio. Pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso, porque Dios, subrayo, porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causa y principio de unas y de otras y de cooperar en la realización de sus designios. O sea, Dios confía en que hagamos bien las cosas, pero si salen mal no es porque Dios las permita, es que nosotros las hacemos mal. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter, administrar la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía, para su bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino no solo por su acción y su oración, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de su reino. Aquí ahorita vamos a ver esto. Es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es una causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien le parece. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad y la sabiduría de la criatura, la realza, no nos somete. Cuando actuamos las cosas de Dios, es que Dios hace con esa sabiduría que nosotros actuáramos en su nombre. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia. Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? Ahí está la pregunta. ¿Ya ven? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación. 1. El drama del pecado. El amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación de su Hijo, con el don del Espíritu Santo, con la congregación de la iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, puede negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje
cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Pero, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto en el que no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios siempre crea algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de camino, vía, hacia su perfección última. Por eso vendrá a juzgar a vivos y su reino no tendrá fin. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las corrupciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, el bien físico existe, también el mal en físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Fíjense que está antes la libertad. Por ello, pueden desviarse, de hecho pecaron, y así fue como el mal moral entró en el mundo incomparablemente más grave que el mal físico. Sí. Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral. No, Él les dijo. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiese algún mal. Si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Así, con el tiempo se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias del mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fueron ustedes, dice José a sus hermanos, los que me enviaron acá, sino Dios. ¿Se acuerdan cuando lo vendieron? Sí. Bueno, aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para hacer el bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Recuerden que José se hizo famoso como consejero del faraón, del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres. Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo en primer lugar y después nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. No. El Señor puede sacar de un acontecimiento malo algo. Por eso, dejen de quejarse. Si están enfermos, no es porque Dios quiere, es porque no se toman los medicamentos. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta bondad. Santa Catalina de Siena lo dice: a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin, todo lo hace para nuestra salvación. Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consola a su hija: nada puede pasarme que Dios no quiere, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Juliana de Norwich: yo comprendí pues por la gracia de Dios que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer, por no menos firmeza de todas las cosas serán para bien. Tú misma verás que todas las cosas serán para bien. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia. Concluyo, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos.
Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo del Sabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Dios no crea el mal, Dios tiene la respuesta al final de los tiempos, Dios ama a su criatura, Dios le da la libertad a su creación y el Señor se da a conocer y no necesita de la gloria del hombre para seguir siendo Dios. Conclusión. ¿Dudas? Muy bien. Descansen pues.